En Horas Argentinas Históricas son eso. Se pierde de vista tal vez, pero ¿cómo definir si no al comienzo de un tercer periodo gubernamental consecutivo con el mismo signo político? Jamás había sucedido. Bueno, en estas horas históricas entonces, entre las principales preguntas que a uno se le ocurren, figura ¿cuál componente es mayor? ¿El de las dudas o el de las certezas? Contemplado lo sucedido, mirando para atrás, no hay vacilaciones, se supone. Obra pública por doquier, aumento del empleo registrado, jubilaciones masivas a los excluidos, alto nivel de reservas monetarias, despegue de la educación técnica, asignación universal por hijo, subvenciones a agro e industria, Corte Suprema irreprochable, no al ALCA, creación de la UNASUR, es un orden completamente aleatorio, estarán percibiéndolo, en una nómina bastante más larga que esa. Y en el lado de las dudas caben, poco menos que nada más, incertidumbres relacionadas con el timón de esa buenaventura. Los titubeos no pasan por el reproche a las medidas tomadas, sino por la solidez que pueda expandirlas. Algunas de las preguntas en este punto, no algunas de las preguntas de el que habla, las preguntas que circulan, incluso dentro del propio kirchnerismo, más allá de que no se hagan públicas, ¿alcanza con el liderazgo de la presidenta? ¿No se está en manos acaso de un esquema de poder que por debajo carece de un partido político hecho y derecho? ¿No hay un exceso de atadura a lo que resuelva una sola persona? ¿No será que la fortaleza concentrada en esa figura conlleva una debilidad intrínseca? No habría que pensar, esta es una de las más reiteradas, cuánta verdadera vocación hay en el gobierno para formar nuevos cuadros políticos. No debe repararse en Cristina como última conducción indiscutida del peronismo, con plazo fijo a 2015, siendo que el peronismo es la única garantía de gobernabilidad de este país. Cuando en política se hacen balances y prospectivas de estos tipos, aprovechando horas como estas, lo habitual, lo invariable más bien, es que tanto en el registro de lo ocurrido como en el pronóstico o interrogantes a futuro, el objeto de estudio pase casi en exclusividad por el oficialismo de turno. Como mucho, en esos balances, en esas miradas, se incorpora a figuras de la oposición, algunos funcionarios, legisladores, ciertas áreas de alta sensibilidad pública, en una palabra, clase dirigente. Solo clase dirigente. Se balancea y vaticina en función de un otro institucional, de un lugar donde el pueblo nunca cuenta. En los balances el pueblo nunca cuenta. Se deja de lado lo que hizo, votó, piensa, protestó, apoyó y hará o quizá haga la gente común. Los laburantes, las organizaciones sociales sin inserción mediática, las diversas militancias, la sociedad en su conjunto. Esto es, resulta invisible en los arqueos analíticos que hace el periodismo y los presuntos especialistas sociológicos, llámense politólogos, economistas,
técnicos de la especie que fuere, ensayistas. Bien, en primer lugar, este tipo de observación no es fortuito. Que el pueblo cotice poco y nada en circunstancias de recuento y prognosis, en tanto pueblo como ingrediente totalizador, sirve al objeto de ningunearlo. Y que sea así cuando las urnas vienen de dictaminar un favoritismo tajante, es menos casual todavía. Responde a la lógica de la democracia como elemento decorativo, que en Europa encuentra su cenit por estos días, en estas horas también. La realidad decisoria son los mercados, y el escenógrafo, con formas alemanas o francesas, más lo primero, tiene la tarea de hacerle creer a la ciudadanía que su sufragio porta incidencia. Y no porta nada. Por aquí ya conocimos eso, y así no fue. No puede garantizarse que el todo o su mayor parte irán mejor por haber esquivado ese camino de un mundo que nos respete, la integración al mundo. Pero sí conviene fiar en que por el logro de apartar a ese eje práctico y simbólico, no tenemos hoy las angustias de España, Grecia, Italia, Portugal, todos bajo el mando de sus cínicos hermanos mayores. Podrá haber otras zozobras, naturalmente, y de hecho las habrá. Argentina no ha dejado de ser un país subdesarrollado, con índices de pobreza y desigualdad fortísimos. Haber elegido una ruta que prioriza el mercado interno, la integración pero regional, el plantarse con autoridad frente a muchos de los agentes concentrados de la economía, no significa inmunidad frente a la crisis del exterior. Sí, en cualquier caso, cabe resistir ante la extorsión académica de los sabios conocidos. Esa gente es la que nos recomendó los 90, de cuyo estallido estamos a 10 años. Frente a una oposición inexistente como no sea la que, a los tumbos, no moribunda, continúan comandando 2 o 3 corporaciones mediáticas, lo que vaya a pasar depende de los aciertos y errores del kirchnerismo, solamente de eso, si es por mirar a la punta de la pirámide. Pero también influye lo que se asimile como actitud necesaria por parte del sujeto colectivo. El sitio desde el cual plantarse para influir en lo que habrá de ser, desde el espacio que cada quien ocupe. Lo que se decide en los arribas es producto dialéctico de lo sucedido y a suceder en los abajos. Si suena perogrullada, mejor todavía, porque querría decir que se ganó conciencia en torno a ello en vez de creer que pueblo es una palabra vaciada de contenido. Anduvo por acá un premio Nobel que es el economista más citado del mundo, y dijo que ese mundo debería aprender del camino adoptado en lo que supo ser su traste. Joseph Stiglitz no es precisamente un revolucionario, como tampoco lo son su colega Paul Krugman, ni los estudiantes de Harvard que, sin reconocimiento mediático, de más está decir, acaban de rebelarse contra el SIC, vacío intelectual y la corrupción de gran parte de sus profesores. Sin embargo, al igual que el movimiento de los indignados y que otras varias manifestaciones populares concretadas o por venir, expresan un clima de malestar creciente contra la ideología del fin de las ideologías. Podrá no haber un motor de la historia, según lo concibe el clasicismo marxista, pero mucho antes de lo previsto cuando hace apenas unos años se sentenció a la historia como terminada, viene a resultar que queda mucho por decir. Para el caso argentino, el período que se abre formalmente en un par de horas, ahora ya en un ratito, puede implicar avance o retroceso respecto de lo hecho en 2003, desde 2003, para bien expresarse.
Lo realizado desde entonces fue la constatación esa de que aún se podía decir bastante a contramano de aquello que se suponía inevitable. Y no fue bien. Bien o mejor de lo supuesto. Como ustedes quieran. No estaba en los cálculos de nadie que la economía habría de recuperarse, ni que mejoraría la distribución del ingreso, aunque falten tocos, para hablar de justicia social. Tampoco, si es por los intereses de minorías, se previó que Kirchner haría bajar el cuadro de Videla en el colegio militar, ni que la legislación sobre derechos civiles, a través de aspectos como el matrimonio igualitario, la identidad de género, alcanzaría niveles de ejemplaridad mundial, ni que la ley de medios de la dictadura sería reemplazada, por fin, y con sentido progresista. Esas son algunas de las cosas por las que muchos más de uno se plegaron a la afirmación de que este gobierno está a la izquierda de esta sociedad, o de que el kirchnerismo podría no ser de izquierda, pero con la seguridad de que a su izquierda está la pared, si es por condiciones objetivas de acceso y ejercicio de poder. La perspectiva de que, a propósito de todo esto, se vaya para adelante o para atrás, en el paso formal de dentro de un ratito, no depende en soledad del liderazgo de Cristina, ni de lo que genéricamente se denomina kirchnerismo. Estriba también, cabe convencerse, en la decisión ejecutiva del sujeto pueblo. Hace 10 años con exactitud, una porción decisiva de ese sujeto ganaba las calles al grito de que se vayan todos, y renegaba histéricamente de la política como instrumento de cambio. Aunque se demostró que tenía algo para decir. El hijo de esa actitud fue parido por esta experiencia imprevista, que les permitió a los argentinos, al sujeto pueblo, estar igual o mejor, pero nunca peor, se lo mire por donde se lo mire. Es el piso. Es el piso. Si se resquebraja o se afirma, depende de la confianza popular y de su predisposición en consecuencia, si es que el gobierno se mantiene firme. Se puede cargar contra algunas formas que no son gustosas para el paladar oligarcón, dibujado como periodismo independiente, o como apuntes insustanciales de la dirigencia opositora que ya no sabe a qué recurrir. No se debe confundir a esas formas con el centro de la cuestión. O tal vez se trate de que esas formas son justamente lo que permitió saltar del infierno al purgatorio.